Muy buenas tardes y bienvenidos a Onda Algeciras Televisión. Estamos en Recuerdos de una Vida. Estamos este espacio gracias al Ayuntamiento de Algeciras en esa concejalía del Mayor. Y vamos a hablar ahora mismo con Gracia Amorortu, que ha dedicado toda su vida pues, a traer vida al mundo. Ella era matrona del hospital y en el que ha podido disfrutar muchísimo y que tiene a día de hoy un pequeño hueco, porque claro, cerca de 43 años trabajando en algo que a uno le apasiona y le gusta, ya me dirán ustedes si no queda ese hueco, pero bueno, intenta ella taparlo también un poquito con esa dedicación y ese hobby que tiene con el tema de la poesía. Gracias, Amorortu, bienvenida a tu casa, muy buena. Gracias. Y gracias por darme la oportunidad de dar difusión a todo lo que es mi, o que ha sido, bueno, que ha sido, ¿no? A mí no me gusta hablar en pasado. Sigue siendo, ¿no? Yo he sido, soy y seré matrona, hasta que la muerte nos separe. Gracias. Lo primero, ¿tú eres de aquí de Algeciras? No, yo nací en Ceuta. Ajá. Lo que pasa que, bueno, trasladaron a mi padre, que trabajaba en refinería, y ya nos vinimos, como decimos nosotros, a la península. Y hemos pasado, mi madre ha sido un culillo inquieto, y entonces hemos pasado por todos los pueblos del campo de Gibraltar. Primeramente estuvimos en Puente Mayorga, vivimos también en campamento, después en La Línea, en los barrios, y finalmente en Algeciras, que me siento hija adoptiva de aquí de Algeciras. ¿Una algecireña? Pues sí, la verdad que sí, aquí tengo mi casa, aquí adopté a mis hijas y aquí he desarrollado mi labor profesional a lo largo de todo este tiempo. ¿Tienes una más? Sí, ¿Una más? sí, sí. Te iba a preguntar, ¿de dónde nace esa inquietud de ser matrona? Pues fue una cosa un tanto extraña, porque yo en principio, bueno, hice mis estudios de enfermería en Cádiz, en la Escuela Salus Infirmorum, y sinceramente lo que quería es coger punto para cuanto antes tener mi plaza en propiedad. Entonces hice la especialidad de pediatría primero y después hice matrona. Y bueno, mi primer trabajo fue en Urgencias de La Línea, donde estuve 8 años trabajando en la puerta y donde me curtí como enfermera. Y empezaron a darme contratos, entonces subía, bueno, digo subía porque parto estaba en la primera planta, subía a hacer pues mi contratillo y tal, y la verdad que era una cosa como, o sea, que lo hacía por hacerlo, ¿no? Un poco. Pero hubo un día que como que me cambió el chip y me di cuenta del honor y del orgullo que era ser matrona y de lo importante que es ser matrona. Y entonces a partir de ese día todo cambió. Mi trabajo pues se me hizo mucho más liviano, disfrutaba mucho más, empecé a formarme, empecé a investigar en algunos sectores y bueno, me ha encantado. Es que de verdad ha sido y es uno de mis motores de mi vida, el ser matrona. Porque el ser matrona al final es una evolución constante, con sí, esa preparación. Las matronas tenemos que estar en continua formación, porque la obstetricia está cambiando día a día para mejor, gracias a Dios. Y yo siempre lo digo que o sea, me he tenido que rehacer como matrona varias veces, porque por ejemplo cuando empecé pues había protocolos que ahora son muy arcaicos, como el hacer la episiotomía, la ampliación del canal blando del parto, ¿no? Hacer un cortecito para que el bebé saliera lo antes posible. Después, mediante la evidencia científica, se ha visto que esto pues no es lo mejor, porque puede crear retracciones a la hora de la cicatrización y demás. O sea, una serie de cosas que es que hay un abismo de la obstetricia que yo empecé a la obstetricia que se practica hoy día. ¿Y qué es lo que a ti te motivó a ser enfermera? Porque pues, ¿había alguien en la familia que dijese, pues es que a mí me ha gustado siempre cuidar. La verdad, no es que me considere la mejor persona del mundo, pero sí que es que está dentro de mi forma de ser, de mi esencia. Y yo quería ser profesora de literatura, porque es que era una friki de la poesía desde niña. Yo pensé todos los poemas de Bécquer, de Campo Amor, de Espronceda, de no sé cuánto. Siempre me ha gustado la poesía como forma de expresión, me parece muy bonita. Pero no sé, la vida me llevó por ahí. Y entonces, pues, hubo un momento, también te digo una cosa, era una de las profesiones que más trabajo tenían en ese momento. Y entonces, pues nada, dije yo, pues voy a ser enfermera. Y me pasó también una cosa muy curiosa porque yo empecé a hacer las prácticas en el hospital de Mora, de Cádiz. Y cuando me topé de bruces con el sufrimiento, yo venía como de los mundos de Yupi, ¿no? Claro. Todo era precioso, maravilloso, con 21 años, imagínate. Y de repente me meto en un hospital y veo lo que había allí. Y entonces fue, yo siempre digo esa frase, que fue como meterle fuego a un campo de flores. Wow. Porque es que... fue una impresión muy gorda, ¿no? Una impresión muy gorda y de repente no podía escribir nada bonito. Se me fue la inspiración de un día para otro. Un bloqueo ahí. Un bloqueo emocional.
brutal. Pero yo creo que ahí murió la niña que yo era y empezó a forjarse la mujer que soy hoy día, ¿sabes? Porque es que eso era la realidad. ¿Tus padres? Porque me decía que lo destinaron a refinería. ¿Qué pensaban cuando tú le decías, voy a estudiar enfermería? ¿Cómo lo No, veían ellos? ellos me apoyaron. Vamos, ellos querían que yo hiciera enfermería porque lo otro era como más diáfano, más, ¿no? Sí, Ser sí. profesora de literatura. ¿No? También ha sido muy bonita la relación con mis padres porque, por ejemplo, mi madre, hoy por hoy, pues se le olvida mucho las cosas, es una mujer muy mayor, pero sin embargo se sabe todos mis poemas. Oh, qué Y orgullo, ¿no? cuando llegan así personas a verla y eso, pues se pone a recitarle mis poemas. Y se ha olvidado a lo mejor de hacer la comida, pero de eso no se olvida. Y entonces a mí eso me produce mucha ternura. A mí me produce, Sí. gracias, mucha ternura también en vuestro puesto de trabajo, cómo recibís a las personas que vamos a ser por primera vez papás o mamás, ese cariño que dais, pero eso es innato, ¿no? Eso es algo vuestro, eso... Sí. Vamos, yo una de las cosas que quería decir es que la labor de la matrona, bueno, está en cuidar, en aconsejar, en enseñar, en acompañar y en recibir. Es que la palabra recibir para mí tiene un significado, bueno, gigantesco. No solamente es a la hora de recibir a la madre, yo te hablo sobre todo como partera, porque mi labor profesional la he realizado casi siempre en paritorio. Para mí era súper importante que la mujer cuando llegaba al servicio de parto y al hospital en general, acortar distancias, que ella se sintiera cómoda, que se sintiera, no como en su casa, evidentemente, porque es un tiempo pequeño el que estamos en contacto, pero sí eso, cómoda. Y una de las cosas que hacía era, por ejemplo, hablarle de tú. Yo siempre le pedía permiso, pero como que eso acorta distancia, Sí. ¿sabes? Y luego el recibimiento del recién nacido, que eso me parece súper importante, en un clima de respeto, de cariño. Cada vez se cuida más el que la luz esté tenue, el que no haya grandes sonidos, porque él viene de la vida intrauterina a la extrauterina, y entonces el escuchar gritos, el que haya esos luces muy fuertes, todo eso como que yo creo que lo descentra mucho, ¿no? Y la impronta esa yo creo que es fundamental para después el posterior desarrollo como ser humano. ¿Recuerdas el primer parto que estuviste recibiendo la vida? No, no lo recuerdo, te voy a ser sincera, pero sí que hay algunos partos que me he llevado a casa, que me los he llevado y que incluso, bueno, me han emocionado muchísimo. A día de, bueno, hasta hace poco, que he estado todavía ejerciendo de forma activa, ¿no?, mi profesión, muchas veces tanto los ginecólogos como las matronas, como el personal en general, hemos llorado con la madre y con el padre. Es que ahí hay sentimientos, ¿no? Eso aparte es de esa profesionalidad, por supuesto, ¿no? Eso es una montaña rusa de sentimientos, bueno. Porque tú no te ponías el pijama y el gorrito y te transformabas y no había sentimientos, seguías siendo una persona humana, ¿no? Claro, ya ves tú. Sí, además lo hemos pasado también, que eso sí que fue difícil, transmitirle eso a la mujer en la época del COVID. Que teníamos que estar con el EPI puesto, con el foco dándote en la cabeza, con las gafas de presbicia, ya porque siento, no veo nada. Y todo eso, entonces, el poder tener un contacto directo con la mujer, con todo eso puesto, y como Claro. estábamos, además las gafas se empañaban, la mujer con la mascarilla, que era muy triste, porque las mujeres tienen que respirar de una forma concreta durante el expulsivo y bueno, y todo el proceso del parto. Y muchas veces le decíamos hasta que se quitara la mascarilla. Me imagino que eso fue la peor época, ¿no? Oh, horrible. Pero bueno. ya Lo te digo digo. porque ustedes intentáis ser muy cercanas y ahí hay unas limitaciones. Sí, pero lo conseguíamos con la palabra, con gestos de cariño, con, ya te digo, con todo O sea, eso, con dentro todo de lo que esas podía. tinieblas sabéis ustedes que erais la luz. Bueno, o por lo menos lo intentábamos hacer, porque es que ese es un momento tan mágico, tan irrepetible, que el que se estropeara por estas cosas, pues no podíamos permitirlo y hemos tenido que hacer un sobreesfuerzo. Yo recuerdo que llegaba a casa y muchas veces las niñas me estaban esperando, mis hijas, y yo me quitaba la ropa en la puerta, la metía en una bolsa, porque al principio entramos todo en pánico, y me iba directamente a la ducha y la ropa pues enseguida en la lavadora, bueno, todo eso. Y fue una época, ha habido momentos muy buenos, ha habido momentos menos buenos, triste, porque también la obstetricia tiene la otra cara, que es pues solo la madre que a lo mejor llega a término y el corazoncito de su bebé se le ha parado, o atender a partos con malformaciones congénitas, todas esas cosas, pues... ¿Y eso cómo se supera? A nivel laboral, porque... Eso,
Ahí es donde tenemos que estar simplemente, pero no interferir. ¿Sabes qué te digo? Porque cualquier palabra que le digas a una madre que está pasando por esa situación va a ser una palabra hueca, una palabra vacía. Entonces muchas veces solamente transmitiéndole que estás ahí para lo que necesite, pero no decirle nada. Y además, sobre todo, esperar a que ella sea la que demande lo que quiere. Porque hay mujeres que necesitan que le cojas la mano, hay mujeres que te dicen, no te vayas, por favor, quédate aquí conmigo, y el padre, vamos. Y otras, en cambio, pues no quieren silencio, quieren privacidad y vivir su dolor con su pareja. Y en este sentido también hemos evolucionado mucho porque se ha habilitado una habitación en maternidad para que estas mujeres, pues víctimas de abortos, de bebés no nacidos, de bebés que han muerto antes de nacer, pues están solas en la habitación y luego se le ha puesto, no sé si lo conoces, una cunita que se llama la cuna de Oliver. No lo sabía. Esto sí, eso lo ha instaurado, eso ya está instaurado en toda Europa y aquí en Algeciras pues también se ha instaurado, ¿no? Se llama también la cuna de los abrazos. Y entonces es colocar en esa cunita térmica, es una cuna fría, y que el cuerpecito del bebé esté durante el tiempo que necesite la madre para despedirse de él. Bueno, la madre y el padre, porque todo el mundo no necesita al mismo tiempo. Aparte, antiguamente como que se les retiraba el bebé a la madre porque pensábamos que era la mejor manera de que sufriera menos y tal, y hemos visto que no. Que necesitan cerrar el duelo y que cada uno tiene un tiempo y entonces ahí ya te digo, ahí la matrona estamos simplemente, pero nada más, o incluso nos vamos de la habitación y los dejamos a la pareja. Esa parte no se ve de la matrona. La matrona tiene muchas cosas que no se ven. Nosotros no solamente, ya te digo, yo es que me considero más que una partera, pero las matronas estamos en todos los ciclos vitales de la mujer, desde la menarquia, desde que tiene la primera regla hasta la menopausia. Y gracias, ¿a tus hijas no las animaba a que vayan por ámbito sanitario? Sí, pero no les gusta que ninguna de las dos. Nada, ¿no? Yo con 36 años decidí ser madre. Ajá. Y entonces pues opté por la adopción, porque creo que hay muchos niños que necesitan unos padres, y muchas madres o muchas familias que necesitan un hijo, y dije yo, bueno, pues esto es la combinación perfecta. Claro. Y me fui a la India, mis hijas son de India las dos, y nada, y ellas y mi profesión pues son mi motor de vida. Lo más grande. ¿No? Además, una fuente inagotable de satisfacción, de amor, de todo. Ahora que has dicho que es tu motivación, la poesía, ¿de dónde te viene a ti la poesía? Me habías dicho que cuando eras más joven, a lo mejor dentro de tus ideales, le comentaste a tus padres que querías estudiar un poco lo que era literatura. La literatura. ¿Y de ahí es donde desde pequeña ya te dio por escribir? ¿O? Eso es que viene en mi disco duro. Innato. Venía innato. Sí, porque según me cuenta mi madre, la primera poesía la escribí cuando tenía unos 10 años. 9 o 10 años, estaba en un colegio de monjas y las monjas me decían, gracias, pues para cualquier evento, gracias, escribe un poema. Y yo, al momento. Y bueno, como te estuve diciendo antes, tuve un parón cuando empecé con las prácticas de enfermería, pero después mi profesión ha sido incluso muchas veces mi motivación. He traído aquí algún poema por si da tiempo de leerlo. Y la poesía es que para mí es necesaria. Es necesaria, es una forma de expresión que tengo. Cuando las emociones, los sentimientos me sobrepasan, yo tengo que coger un folio y escribir. Te desahogas, ¿no? Un poquito sí, ahí, ¿no? Es una forma de desahogo, no sé, algo que me nace y que, ya te digo, soy amateur, no soy profesional. También he escrito algún que otro cuento, algún relato corto. Ahora estaba en un grupo de escritura y de poesía de aquí que está resurgiendo mucho la poesía. Bien. Y me da muchísima alegría, sí, porque eso creo que es algo muy humano, ¿no? Muy nuestro, muy del ser humano. Precisamente el premio Príncipe de Asturias de este año, de literatura, ha sido una poetisa rumana. Qué bien. Sí. Bueno, también nos querías compartir con todos nosotros cómo ha sido un texto que tú has elaborado para tus redes sociales, poniendo un punto y aparte a esa profesión, porque tú vas a seguir siendo matrona hasta el resto de tus días. ¿La podemos leer? Claro, por supuesto, si tenemos tiempo. Sí. Vale, pues. Bueno, primeramente es que no sé si tengo tiempo para las dos cosas. Es que tengo un poema que le escribía, se llama... Espérate, a ver si me lo traigo, sí.
Canción de cuna a un bebé no nacido. Sí. Y dice: mi niño se ha dormido sin despertarse. Un ángel desde el cielo vino a buscarle. Mi niño se ha dormido sin ver la luna. 7 estrellas radiantes rodean su cuna. Mi niño se ha dormido sin ver mi cara. Su carita en mis ojos quedó plasmada. Mi niño se ha dormido sin amamanto. Se me ha agriado la leche y helado el llanto. Niño mío, mi niño, trocito de alma, te has llevado contigo mis esperanzas. Buah. No, no vaya. No, pero llega Sí, llega es que y... esto precisamente fue una señora mayorcita ya, que era su primer embarazo. Y bueno, me llegó de una forma que estuve deprimida una pila de tiempo. Normal. Porque, y ahora sí. con lo que me has leído, vamos, se me han saltado las lágrimas. Bueno, pues y esa despedida, ¿no? Que sí, tenéis ahí, te voy por cierto, muy bonito, ¿eh? ¿Te gusta? Me ha gustado, me ha gustado. Sí, Y además bueno. que llega, vamos, que llega. Que llega. Bueno, pues te leo esto a modo de resumen. Esto es lo que ha sido, ya te digo, lo que he sentido durante mi vida profesional, ¿no? Mi trabajo me redime de las mezquindades de la vida diaria. La esfera roja del semáforo hace que detenga mi auto y mis pensamientos en mi camino de vuelta a casa. Ha sido una noche larga y tediosa, casi extenuante, en la que una taza tras otra de café se convierten en mi única aliada para mantenerme despierta. A veces, al pararme en un semáforo, lloro de emoción al recordar los ojos llenos de orgullo, esperanza, alegría, con los que esa madre ha mirado a su bebé por primera vez y después me ha mirado a mí. Es algo bastante curioso. Cuando una mujer embarazada ingresa en parto, es alguien extraño y completamente ajeno. Pero durante el proceso vamos intercambiando palabras, gestos, miradas, hasta que llega un momento en el que conectamos, y es entonces cuando se produce la magia. Ella comprende que estoy ahí para cuidar de ella, y lo que hasta entonces era mi trabajo se convierte en algo más. Nuestras almas de mujer se hermanan, me confía sus miedos, sus inseguridades, a veces su desesperación, y yo la escucho, intentando darle fuerza con mis palabras que a lo largo de mi vida profesional se han convertido casi en un mantra que repito una y otra vez. Confía en ti misma, en tu cuerpo, en la vida, en las personas que tienes a tu alrededor. Te ayudo a respirar, a relajarte, a hacer frente al dolor de la forma más serena posible, a retomar la sensatez cuando el cansancio y la desesperación casi acaban con tu cordura. A las 6 de la mañana se ha roto el silencio casi sagrado del alba con el llanto de un recién nacido, y entonces todos respiramos tranquilos. En un segundo cambian drásticamente las energías de la estancia que se llenan de luz. Muchas veces me he preguntado por qué tantos términos del parto tienen que ver con la luz. Dar a luz, alumbrar. Con los años lo he comprendido. El bebé, después de atravesar un túnel estrecho y oscuro, sale a la luz. Y entonces se produce como una explosión de energía que lo inunda todo, que borra todo lo anterior. Y me pregunto si ese mismo túnel no es el que reproducimos al morir, pero a la inversa. Ahora que todo ha pasado, soy consciente de mi cansancio. No puedo más. Me he asomado a la ventana de la dilatación del fondo y allí está, como siempre, impasible, esbelta, atisbando con sus ojos agudos la serenidad de la ciudad, hasta entonces dormida, que comienza a despertarse. Por unos instantes me mimetizo con ella, con su capacidad de salir volando por encima de todos y de todo, con el frescor del aire en su cara. Esta gaviota me recuerda a todo lo que renuncio por ser quien soy, por hacer lo que hago, pero el amor a mi profesión me hace olvidar estos pensamientos y continuar con mi labor. No, las matronas, médicos, enfermeras, auxiliares, celadores, etcétera, no estamos acostumbrados a no dormir noches enteras, a dejar en mucha ocasión a nuestros padres, hijos o cualquier otra persona de nuestra familia enfermo para ir a cuidar de otros, a pasar la Navidad, los cumpleaños o cientos de fechas importantes para nosotros trabajando en el hospital. Mucha gente así lo cree, restándole importancia a nuestras renuncias, que al final son trocitos perdidos de nuestra vida. Pero hemos de hacerlo porque nos comprometimos a ello y hemos hecho de esta labor nuestra profesión. Pero no se equivoquen, no somos héroes ni heroínas, somos simplemente hombres y mujeres que cada día intentan dar la mejor versión de sí mismos para estar a la altura de quien nos necesita. Qué bonito, gracias. Pues eso es lo que he sentido yo, lo que siento por mi profesión. Y me siento, pues eso, una privilegiada y... Sí. Y que lo sigas defendiendo a capa y espada como lo has hecho. Sí. Gracias, Morortu, muchísimas gracias por estar con nosotros. Nada, gracias a vosotros. Por compartir con todas las Algeciras esa experiencia laboral que has tenido y esos recuerdos de vida que han sido muy bonitos y muy emocionantes, tengo que decirlo.
Pues nada, ya te digo, gracias a vosotros por darme la oportunidad de eso, de informar a la población y de decir un poco lo que somos las matronas y lo que sentimos. Encantado de conocerte. Igualmente. Nosotros nos despedimos y le invitamos a que la próxima semana estén con nosotros de nuevo aquí en Recuerdo de Vida para una nueva vida desarrollada prácticamente en nuestra ciudad. Muchísimas gracias y hasta pronto.